¿sí? Vamos a ver el acoplamiento, excitación, contracción en el músculo esquelético y como tal, lo que tenemos que saber, eh, lo primero son los conceptos generales, que es lo que está cero ahí, arriba medio tachado, son los conceptos generales que hay al respecto, ¿sí? Y entonces, esto es una miofibrilla, y este es un dibujo de los 60, de, que también lo conocemos personalmente, pero el apellido medio gracioso para nosotros es Pichi, ¿no? Pero es PH en realidad, ¿no? Pero para nosotros le decíamos el Pichi, ¿no? Este, que con el conocimiento que habíamos en los 60, eh, hizo este esquema que básicamente se mantiene vigente hasta el día de hoy. Y una de las cosas centrales es que fíjense que la célula muscular es muy grande. Entonces lo que nosotros necesitamos cuando se contrae esa célula es que lo haga al mismo tiempo, los 10 centímetros de célula. No puede ser que se contraiga un pedazo y otro no. Ya vimos que las enfermedades ligadas a sarcómero, cuando eso ocurre, eso conduce a problemas de patología celular. Entonces, para que ocurra una contracción en todos los lugares al mismo tiempo, va a tener que haber un viaje de una onda eléctrica que transporte la información, es decir, la propagación de un potencial de acción en la fibra muscular por el sarcolemia. Y vamos a ver luego que hubo una gran discusión sobre si el sarcolema se introducía por unas invaginaciones de membrana que se conocen como túbulos T, de tal forma de que llegue la información a toda la fibra muscular para que al final se produzca qué cosa, qué es lo que va a poder generar la interacción entre la miosina y la actina, el que aumente el calcio intracelular. Por lo tanto, todos los eventos de excitación van a tener que desencadenar la liberación de calcio en el músculo. ¿Sí? Todos los eventos excitatorios van a tener que desencadenar liberación de calcio en el músculo. Y como grandes conceptos, a día de hoy la liberación de calcio siempre va a ocurrir en estas cosas que están acá, que se llaman tríadas, y que están relacionados con las cisternas terminales del retículo endoplástico, que acá se llama retículo sarcoplasmático. Esta es una cisterna terminal, esta es otra. El túbulo T y otra cisterna terminal, estas tres cosas son lo que se denomina una tríada. Y eso, acá, en este espacio que tiene solamente 16 nanómetros entre el túbulo T y el retículo sarcoplasmático, se produce la liberación de calcio hacia el núcleo. Pero hay un constante reciclar de ese calcio circulante. Por acá se libera, pero se recapta a este nivel. Y van a ver que la recaptación en el retículo sarcoplasmático se va a dar por la bomba de calcio y la liberación se va a dar por el canal de liberación de calcio. Obviamente que hay de todo este circuito dado por algunas cosas que sacan el calcio del medio extracelular, pero que es poco, ¿tá? Sale poco de la célula, por el intercambiador sodio-calcio y la bomba de calcio de la membrana, que se llama BMCA, y puede entrar también calcio del medio extracelular por cosas que se llaman SOC, que no vamos a decir que se llaman Store Covalent Channels, ¿sí? Y puede salir de todo este contexto también porque hay otras cosas que también pueden tomar calcio, que son la mitocondria y el núcleo. Y entonces ahí se habla de acoplamiento, excitación, transcripción, ¿sí? Entonces, todas las señales estas, donde hay una respuesta eléctrica, llevan al final, en este caso es acoplamiento, excitación, contracción, pero hay acoplamiento, excitación, transcripción. ¿Es exclusivo del músculo? No, lo tienen prácticamente todas las células.
solamente que no se les da a ustedes en su carrera de pregrado. ¿Tá? Pero en cualquier célula donde haya capacidad de que haya entrada de calcio, donde el calcio altera los factores de transcripción, hay acoplamiento ciclación-transcripción. Eso va a ocurrir a nivel de todas las células secretorias en neuronas, células inmunológicas. Después se habla de la secreción de esto y de tal factor y de tal otro, como si tal cosa, pero en realidad necesitan eso, acoplamiento, excitación, secreción, para que se puedan secretar los neurotransmisores, tanto a nivel del sistema nervioso como a nivel de células inmunológicas. ¿Tá? Entonces, esto es simplemente un caso súper especializado de todo eso, donde hablamos de un acoplamiento, excitación, contracción. Entonces, necesitamos para que ocurra todo eso más o menos simultáneamente, que exista un sistema que se conecte con el sarcolema, que es el túbulo T, y comprenden en las membranas un 75% de todas las membranas del músculo esquelético. Y como les dije, va a haber especializaciones, sectores de liberación acá y sectores de recaptación acá. Y esto otro sería lo que se llaman las cisternas o vesículas longitudinales. Entonces, esto, Gonzalo, ¿cómo andás? Esto sería a manera de conceptos generales. Y en la clase de hoy vamos a ver tres cosas, entonces. Vamos a ver el potencial de acción de la célula muscular, el músculo esquelético, que es lo que ven acá, y lo que está en verde, eso es lo primero que vamos a discutir. Vamos a ver el acoplamiento, excitación-contracción como tal, que es el conjunto de eventos entre la respuesta excitatoria y la generación de tensión por parte de esa fibra. Acá está Newton centímetro cuadrado por presión. Esto es una sacudida simple, obviamente, responde a un estímulo. Y vamos a ver cómo es que se libera calcio por el retículo sarcoplasmático y aumenta la tensión del músculo esquelético. Es decir, vamos a ver qué es molecularmente lo que ocurre a ese nivel también. ¿Tá? O sea que esto viene a ser como un subcapítulo de error. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Quienes están online pueden escuchar bien. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Sí, bárbaro. Entonces, vamos a ver lo que tiene que ver con el potencial de acción del músculo esquelético. Fíjense que ustedes el año pasado estudiaron el potencial de acción de nervio. Y ese es el que está acá. Voy a tratar de poner esto. El que está acá en celestito es el potencial de acción de nervio, de neuronas. El potencial de acción axónico, por ejemplo, donde había algo que constituía una fase de hiperpolarización respecto al potencial de reposo que se llamaba postpotencial negativo. Negativo porque es negativo respecto al potencial de reposo. ¿Sí? Pero en el músculo esquelético no existe esa fase, sino que existe un prolongado postpotencial que ahora es positivo respecto al potencial de reposo. ¿Tá? Pero la duración del evento como tal, si ustedes ven cuánto dura esto acá, es comparable a el del nervio. O sea que la duración del evento en sí es prácticamente similar, pero se diferencia en el final en que hay postpotencial positivo y no postpotencial negativo. Entonces, eso sería en cuanto a la comparación de las fases con el potencial de acción de nervio y los postpotenciales. Se ve muy claro que existe eso. Y ahora vamos a ver por qué existe ese postpotencial positivo. El potencial de reposo del músculo esquelético, si ustedes lo comparan con el de las neuronas andan alrededor de la mayoría
tienen una gran variación en distintas neuronas en distintos lugares, pero digamos que si ustedes combinan todas y ven la dispersión estadística que hay, todos se centran alrededor de menos 70, menos 75, y por ahí anda. El cambio músculo esquelético anda unos 10 milivoltios más negativo, anda en menos 85. ¿Sí? O sea que el potencial de reposo de un músculo esquelético es más negativo que el de las neuronas. Y eso tiene una razón de ser. La razón de ser es que, a diferencia de las neuronas, el músculo esquelético tiene una altísima permeabilidad al cloruro. Las neuronas a veces tienen y a veces no permeabilidad al cloruro. De hecho, hay canales que son sensibles donde pasa cloruro y que son sensibles a neurotransmisores y que son inhibitorios y que, por ejemplo, ustedes pueden tomar a veces fármacos que los noquean porque son inhibitorios, que son los receptores GABA. Cuando ustedes toman benzodiazepinas, y les voy a dar nombres comerciales para que ustedes los publiquen, clonazepam, frazolam, todas esas cosas, son agonistas de los receptores GABA y entonces provocan inhibición de todo el sistema nervioso central y entonces pueden provocar respuesta de inducción del sueño, hipnosis, ¿tá? O calmar la ansiedad, ¿sí? Por eso se recetan para todo eso, o una respuesta de calmar la convulsión, ¿sí? O sea que el cloruro también tiene su papel, ¿sí? Y en las neuronas generalmente pasa por los receptores GABA. Pero en el músculo esquelético hay canales de cloruro que se llaman CLC y están en altísima concentración. Entonces eso hace que el potencial de reposo sea de menos 85. Ahora, como el potencial de equilibrio del cloruro es de menos 85, el potencial de reposo es de alrededor de menos 85, porque el potencial de la membrana sigue siempre al potencial del ion más permeable. ¿Sí? Que esa es una ley prácticamente de todas estas cosas. Y fíjense que para el resto, prácticamente la generación del potencial de acción sigue igual, porque lo que ocurre para que haya una depolarización es una alta permeabilidad al sodio. Esto está en escala semilogarítmica, recuerda, ¿no? Entonces, el sodio supera el cloruro y entonces ahí se produce la depolarización y un pico del potencial de acción y luego se produce una inactivación de los canales de sodio, la permeabilidad al cloruro alta, más el aumento de la permeabilidad al potasio, que tiene un potencial de equilibrio también negativo, llevan todo de nuevo a potenciales de alrededor de menos 85. ¿Entendieron? Ahora, ¿por qué hay pospotencial positivo acá? Porque cuando el túbulo T, del cual hablamos hace un ratito, es muy pequeño, el volumen del túbulo T es pequeño. Entonces, cuando pasa un potencial de acción por ahí y hay salida de potasio de la célula, ese potasio que sale de la célula va a quedar acumulado en el túbulo T. Y ese túbulo T es extracelular respecto al potasio intracelular. Entonces, fíjense qué ocurre. El potencial de equilibrio de potasio, si yo tengo que aumento el potasio extracelular respecto al intracelular, se va a depolarizar. Entonces, como consecuencia de que se depolariza el potencial de equilibrio del potasio extracelular, el potencial al cual llego a la vuelta ya no es tan negativo, porque hay acumulación de potasio extracelular. Y entonces yo tengo que esperar a que se normalice por difusión todo ese potasio que quedó acumulado en el túbulo T, y por eso hay el pospotencial positivo. ¿Sí?
Y eso se puede probar porque cuando ustedes aplican glicerol, se remueve el túbulo T, no hay túbulos T, y desaparece todo el potencial positivo, ¿ven? Pero esas células a las cuales le removieron los túbulos T tampoco van a contraer. Es decir, que sabemos que el túbulo T va a ser central para que las células puedan también contraerse. ¿Entendieron a qué se debe entonces el potencial positivo? ¿Los online van bien? ¿Preguntas? Bien, de bien. Yo tengo una duda. Cyberpunk, no sé qué quiere decir. Bueno, dale. Entonces, o sea, la infiltración de potasio en los túbulos T lo que hace es que el potasio no pueda salir con la capacidad que se actividad, pues es más baja la concentración. Le cambiás, en vez de ser, yo que sé, el potencial de equilibrio menos 80, tu potencial de equilibrio del potasio, como aumentaste esto que está acá, ¿sí? Como esto aumenta, fíjate que si esto aumenta, esto se te vuelve menos negativo. En vez de ser menos 80, va a ser menos 70. Y entonces, en lugar de bajar hasta menos 80, te vas a ir hasta menos 70, que es más arriba. Pero eso no va a permanecer para siempre, sí, porque ese potasio se va a ir. Entonces, por eso se disipa de a poco hasta que vuelve a menos 80. ¿Sí? Por difusión nomás. Y por eso dura un rato ese potencial llamado positivo. Ojo, está el potasio con alta permeabilidad, pero también está el cloruro con alta permeabilidad ahí. Entonces, cuando hablemos de las patologías no distróficas, es decir, que no provocan una alteración de la morfología del músculo esquelético, que es lo que vamos a ver ahora, qué patologías puede haber acá. ¿Mm? A ver si puedo eliminar esta barrita de acá. Bueno, ahí vienen enfermedades, canalopatías, sarcolema, miotonía. ¿Sí? Vamos a ver las enfermedades que se producen como consecuencia de que los canales en el sarcolema se encuentren alterados. Y muchas de esas enfermedades son las miotonías. Son no distróficas porque no se altera la forma del músculo. ¿Sí? No es como la distrofia de Duchenne, donde el músculo queda hecho bolsa. ¿Sí? Entonces, lo que pueden ver es que en un músculo normal, cuando uno da una excitación determinada, se provoca un potencial de acción, pero luego, a pesar de tener el estímulo, no provoca mayor descarga. Y dejo de hacer el estímulo y el músculo se relaja. Hay relajación. Pero en un músculo miotónico, lo que ocurre es que cuando yo estimulo, se genera una y otra vez potenciales de acción, y cuando apago el estímulo, sigue generándose potenciales de acción. Es decir, eso es lo que se conoce como la miotonía. Es la imposibilidad de la persona de que una vez que inició la contracción, una vez que cesa el estímulo, no puede relajar. Sigue contrayéndose. ¿Sí? Y la miotonía más frecuente que existe, que se ve de manera relativamente frecuente, es cuando hay mutaciones en los canales de cloruro, porque ya vimos que son centrales en cuanto a la permeabilidad del músculo esquelético. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el músculo miotónico
no va a haber clampeo de cloruro, es decir, no tengo todo a menos 85 milivoltios. No hay tanto cloruro como para que todo vuelva a menos 85 milivoltios. Eso no existe más. ¿Sí? Yo tengo ahí una fuerza impulsora hacia menos 85 que la eliminé. Porque está todo mutado eso. Entonces, como eso no existe más, las membranas, ¿cómo van a quedar? ¿Más cerca del menos 85 o más alejadas del menos 85 y más despolarizadas? Más despolarizadas y por tanto más cerca del umbral. Sí. Entonces bastan pequeñas corrientes de sodio para que se vuelvan a generar nuevamente potenciales de acción. Las membranas quedan hiperexcitables. Estos experimentos que ven acá se hacen con células estiradas para evitar que se contraigan y se observa la respuesta eléctrica. Fisiológicamente a veces se hace estimulando con el martillo para ver si hay contracción y ver qué ocurre cuando hay una contracción y ver si la persona relaja o sigue contraída una vez que uno provoca la contracción. ¿Está? Fíjense que este tipo de contracción con mucha frecuencia, dependiendo de la frecuencia con que se dé, les va a dar una contracción titánica a nivel del... Entonces va a seguir disparando porque una vez que se recupera el canal de sodio de su inactivación, se van a necesitar muy pocos canales de sodio que van a estar recuperados de su inactivación. Como vamos a estar con un umbral, con un potencial de reemplazo más despolarizado, pero muy cerca del umbral, basta con que haya unos poquitos como para que con el estímulo presente, fíjense que el estímulo está presente. Entonces, se recuperan unos poquitos y enseguida vuelve a disparar. Y en este caso, una vez que apago el estímulo, sigo todavía teniendo la posibilidad de que con muy poco que haya presente, vuelve a disparar. Y es porque se eliminó esa necesidad de ir a menos 85 milivoltios. Y acá vienen otras enfermedades que voy a quitar esto acá para que los muchachos de acá puedan ver, que son, por ejemplo, enfermedades de ganancia de función por mutaciones de los canales de sodio que se conocen como canales de sodio de la isoforma tipo 1.4, que son codificadas por este gen que está acá, SCNA4, que eso es la subunidad alfa del canal, y pueden causar dos extremos enormes de enfermedades. Pueden causar enfermedades miotónicas, parecidas a las del cloruro, o pueden causar parálisis periódicas, esas canalopatías. Y miren, son raras, pero se ven. De hecho, a mí me han llamado como consultor en algunos casos que se han visto acá y hemos querido estudiar esto genéticamente porque hay casos para que, si bien no son tan frecuentes, existen. ¿Tá? Estamos hablando de que hay 10 personas, 10 familias de cada uno. Pero existen. Y es importante identificarlos. Entonces, fíjense que, para que ustedes vean acá, tenemos el caso normal, otro que dice PAM, otro que dice PMC y otro que dice hiper-PP. ¿Está? Para que pongan arriba de los trazos que van a estar acá. Normal, PAM, PMC está tapado y el otro es hiper-PP. Y esos son corrientes de sodio, las que ven arriba. Y abajo ven las características de descarga. Entonces, en el caso normal, como ya vimos, ven una corriente de sodio con el potencial de acción y que se relaja habitualmente. Ahora, existe una cosa que se llama
miotonía agravada por el potasio, en donde hay una mutación del canal de sodio que enlentece la inactivación de este canal, ven cómo la enlentece acá, y la lleva a ser total al final, hasta que es total, ¿sí? Y se parece muchísimo a la miotonía del canal de cloruro, en cuanto al aspecto, ¿eh? Ahí hay que secuenciar, hay algunas cosas que permiten distinguir una de otra. Pero vieron que en cuanto a las características de la respuesta de la descarga se parece bastante. Ahora, estas otras dos son claramente distintivas. Esta que está acá se llama paramiotonia congénita y esa es una condición más rara que consiste en una alteración de la relajación muscular después de la contracción. Fíjense que acá existe todo esto de contracciones muy frecuentes, pero que al final se llega a un estado de prácticamente parálisis. Y hay una cosa central que tienen que tener en cuenta que es la única que tiene esta característica. La paramiotonía se diferencia de todas las otras formas de miotonía porque es la única que ese estado de contracción empeora con el frío y el ejercicio, lo que la hace distintiva frente a las otras formas de miotonía. Todas estas formas que son hereditarias son autosómicas dominantes en general y por mutaciones en el canal de sodio, es la isoforma 4, ¿sí? Y este es el gen de ese. Está situado en el cromosoma 17. Y siempre hay disminución de la inactivación. Ven acá cómo disminuye la inactivación. Pero esta, a diferencia de esta, queda con una corriente remanente al final. Y por eso es que se ve esto que ven acá. Porque acá hay una corriente remanente al final y no se vuelve cero. ¿Sí? El hecho de que quede una corriente remanente al final, ¿por qué hace que esto todo se apague? Porque quiere decir que todo se vuelve más positivo. Entonces, digamos que el umbral, acá está el umbral, ¿no? Yo me acerqué a menos 70, me queda esta distancia hasta el umbral. En el otro caso, y es variable todo eso también, como hay menos inactivación de los canales de sodio, me acerco más, pero porque hay un punto que está acá, donde todos los canales de sodio van a quedar inactivados. ¿Se acuerdan? Los canales de sodio, si estoy, por ejemplo, en menos 50, yo inactivo todo. No hay forma. Entonces, por eso, cuando depolarizo demasiado, ¿sí? Estas enfermedades pasan a no descargar nada y a generar un comportamiento de parálisis. ¿Sí? Entonces, cuando va cambiando ese potencial base, de tal manera, porque hay permeabilidad al sodio, y va cambiando eso respecto al umbral, y ese umbral queda de tal manera que supera la inactivación del canal de sodio base, entonces no llega a disparar nada y hay parálisis. ¿Ven? Fíjense que tienen, por último, la parálisis periódica hipercaliémica, que es un desorden que ocasiona episodios de debilidad y a veces este está relacionado con mayores niveles de potasio en la sangre. ¿Sí? Se asocia con mayores niveles de potasio en la sangre también. ¿Sí? Y de nuevo, hay una función, una ganancia de función por defectos del canal de sodio. Entonces, fíjense que lo que va a ocurrir es que el efecto en el canal de sodio es que la inactivación
no es para nada total, ¿ven? No se enlentece la inactivación y la inactivación no es total, queda una cantidad de corriente acá. Entonces, el hecho de que quede toda esa cantidad de corriente hace que en el potencial de reposo no tengamos ahora el potencial de reposo del menos 70, sino que de repente salta a menos 50. Pero tener esta cantidad de corriente en menos 50 hace que se inactiven todos los demás canales de sodio que pueden estar más o menos bien. ¿Tá? Y entonces no dispara nada. Dispara un poquito al principio con los pocos también y después ya queda todo depolarizado y se terminó el stop. Y eso es lo que se ve acá. ¿Sí? ¿Está? El asunto es que con el potasio, cuando se acumula el potasio en los sucesivos potenciales de acción, eso se va alterando también el tema de los umbrales y esta condición se agrava. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que saber de esto, básicamente, es que acá tienen las características de la respuesta y se puede ir desde la respuesta normal hasta la respuesta de parálisis. Y hay dos grandes extremos, que son el extremo de hiperexcitabilidad, donde están la miotonía congénita y donde obviamente los individuos no relajan luego de tener una estimulación, y tienen también el otro extremo que es el de la parálisis. Pero fíjense que intermedio puede existir una condición donde puedan tener episodios con miotonía y con parálisis. Vieron que ahí hay algunas enfermedades que tienen las dos flechas, porque en ocasiones pueden manifestarse de una forma o de otra, lo que complica un poco el tema. ¿Tá? Y eso todo depende de ese umbral que yo les comenté, es totalmente variable. Entonces, dependiendo de eso, les va a dar la parálisis o les va a dar la miotonía. ¿Tá? Es porque el umbral no es fijo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora el acoplamiento éxito-contracto. Vamos bien en tiempo, por suerte, porque es larga la clase. Entonces, para eso, veamos todo el sistema de membrana. Y dijimos que la unidad básica es la tríada. Tienen dos cisternas terminales con el túbulo T. Las cisternas terminales pertenecen ¿a quién? Al retículo sarcoplasmático. ¿Cómo van los amigos online? Bien, profe. ¿Sí? ¿No están dormidos? No. Bien. No, no. ¿Tienen una No. Bueno, vamos a ver si hacemos alguna pregunta online ahora dentro de poco, ¿está? Para que respondan y para que esas cabecitas estén despiertas. Bueno, después vamos, ojo, que también va a haber preguntas acá presenciales también. Me voy a tener que hacer preguntas yo mismo también para despertarme. Me estoy dando cuenta de eso. ¿Cómo puede ser? Bueno. Entonces acá está, que pasamos al rojo ahora, ¿no? Donde dice acoplamiento, situación, contracción. Entonces tenemos que ver cómo llegamos a entender que pasamos de la respuesta del potencial de acción a la respuesta de que se contrae y aumenta la tensión en la fibra muscular. Y una de las cosas que se ve es que en el músculo la tensión que es capaz de ejercer la fibra muscular cambia con la cantidad de calcio. Esto es PCA, o sea, es como el pH pero con calcio, menos logaritmo de la concentración de calcio. Y fíjense cuánto es la concentración de calcio en estado de reposo habitual. A verlos online primero. ¿Cuánto creen que sea la concentración de calcio habitual?
No solo en esta, sino que en casi De todas las... 5 a 10 micro o nanomolar puede ser. Pará, micro es 1000 veces más que nanomolar. O sea que esto, si vos le pones Nanomolar, un 4% nanomolar. de oro, es como que me diga que sale el 5 o el 50, o no sé, el 5 o el 5000. ¿Tá? O sea que, 100 no. nanomolar. Nanomolar de 10 a 50. O sea, Yo hablemos tengo una micro. correctamente. ¿Es nano o micro? Porque es una gran Nano, diferencia. de, Entre nano y micro hay 1000 veces de diferencia. claro, de 10 a 50 nanomolar. Muy bien, el compañero anónimo, el fantasma de la ópera, que se llama ¿eh? Agustín. Agustín. Muy bien. ¿Cómo saben que se llama Agustín? ¿Sos Agustín mismo o no? Sí, sí, sí. Bueno, aplausos para Agustín. Exactamente. Generalmente llega hasta 50 nanomolar, ¿sí? Y no más de 100 nanomolar. Pero es así no solo en músculo esquelético, es en todas las células. El calcio debe mantenerse bajo, porque el calcio alto es proapoptótico. Entra en las mitocondrias y entonces, como se dice habitualmente, Bartoleo, subterfugio y lo voy a decir el rey. ¿Está? Pero ustedes, algunos saben lo que viene después. ¿Está? Entonces, si el calcio sube más arriba, ya saben lo que pasa. Acuérdense de esa frase famosa. No puede subir más arriba de 100 nanomolar, ¿está? Porque es crítico para la célula mantenerlo bajo. Entonces, en las células musculares puede subir solo transitoriamente por arriba de esos valores para provocar la interacción actomiosina, pero después hay que bajarlo rápidamente, porque si no, entonces tiene un mecanismo especializado para bajar el calcio. Bueno, entonces acá tienen lo que ocurre, por ejemplo, con una fibra normal, el potencial de acción. Este es el calcio que se libera como consecuencia del potencial de acción, y este es el aumento de la fuerza. O sea que esto sería la sacudida simple que se provoca como consecuencia de eso. Y esto es el calcio que se libera. Fíjense que entre el potencial de acción y la liberación de calcio, prácticamente hay respuestas que demoran menos de milisegundos. Para que ustedes tengan idea de los eventos entre la excitación y la liberación de calcio. No llevan prácticamente tiempo. Por eso acá está a mayor escala temporal, y que ustedes vean que eso son 1 milisegundo reventando, o 2. Lo cual les quiere decir que ahí pasa algo extremadamente rápido para acoplar la excitación con la liberación de calcio. Y luego se libera el calcio y va a ocurrir un aumento de la tensión que es más lento, ¿no? Y ya vimos por qué ocurre ese aumento de tensión, es porque el calcio que se libere va a actuar con qué proteína, con la troponina C. ¿Está? Eso ya lo estudiamos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Bueno. ¿Y acá qué será esto? A ver, los online pueden contestar también. El anterior era frente a un estímulo, y este, la respuesta A. A diferentes frecuencias de estímulos. A diferentes frecuencias de estimulación, exactamente. Ojo que ese es Agustín, porque yo ya reconozco. Muy bien, Agustín, muy bien. Es diferencia de frecuencia de estimulación, que es lo que se ve acá. Acá tienen un estímulo solo, que es lo mismo de lo anterior. Y acá está todo dividido entre
la respuesta eléctrica, ¿sí? La respuesta de liberación de calcio y la tensión. Pero acá tienen esto, que es un tétanos incompleto, y fíjense que lo que se ve en la tensión, como cada uno de estos, donde hay sumación de la respuesta mecánica, también se refleja porque en el calcio, lo que está detrás de esto es que el calcio que se está liberando frente a cada uno, la relajación del calcio ese, la quitada del calcio del mioplasma, es lenta también. Entonces va ocurriendo una sumación del calcio a ese nivel. ¿Ven acá? O sea que también hay sumación de calcio. Pero en la respuesta eléctrica, ¿acá hay sumación o vuelve a repolarizarse entre uno y otro? ¿Eh? ¿Hay No hay sumación? sumación. No hay sumación. Muy bien. Aplauso para el compañero que ya está atrás. Pasamente, pero él es de esos tipos. O ¿tá? No estaba hablando, pero estaba atento. Muy bien. No tiene sumación. Así que lo que ocurre es que lo que hay es sumación de la respuesta de liberación de calcio, de la respuesta mecánica, pero no de la respuesta eléctrica. Y cuando hay tétanos completo pasa lo mismo. No hay sumación de nada eléctrico, ¿eh? Pero sí hay sumación de la respuesta de calcio y la respuesta mecánica ya es incapaz de distinguir cada uno de los picos de liberación de calcio sucesivos. ¿Por qué? Porque es filtrado todo eso por cada vez que el calcio tiene que viajar y unirse a la troponina C y dispersar. Todo eso involucra cierto tiempo, ¿entienden? Entonces se filtra todo este proceso del calcio que está acá. Hay una filtración de eso y por eso la tensión es así. Ahora, como ven que el calcio intracelular se eleva mucho más que acá. Por eso en el tétanos completo, para cierta longitud, es cuando tenemos el máximo de capacidad contráctil de una fibra. Es porque tenemos la máxima capacidad de liberación de calcio. Entonces, todo lo que hay en la vuelta de actina y miosina es capaz de interactuar. ¿Sí? Y por eso, para hacer la curva tensión-longitud, yo tengo que provocar una contracción tetánica. Porque tengo que hacerlo con toda la miosina y toda la actina que hay en la vuelta. Y para que interactúe todo lo que hay posible, tengo que tener contracciones tetánicas. ¿Quedó claro? Bueno, en los 60, con una pipeta, Huxley y Taylor variaron la pipeta en distintas especies donde la línea Z o los túbulos T se encontraban en distintos lugares. En algunas especies se encontraba a nivel de la línea Z, pero en otras especies se encontraba a nivel de la hemibanda I, el túbulo T. Entonces, ellos vieron que de acuerdo a la especie, ¿sí? Siempre que se acercaban al túbulo T y ahí ponían una depolarización por potasio en el túbulo T, originaban una contracción en los sarcómeros adyacentes, que es lo que se ve acá, ¿ven? Es decir que la depolarización a nivel de los sarcómeros, porque el potasio elevado va a originar una depolarización, ¿se acuerdan? ¿Mm? Entonces, la depolarización del túbulo T es central para que se pueda originar la contracción de los sarcómeros adyacentes. Y eso está acá graficado de esos experimentos. La tensión en función del potasio extracelular. Ven que cuando aumenta el potasio en el túbulo T, se produce cada vez más tensión, porque lo va depolarizando cada vez más. Entonces, eso me indica que en el túbulo T tiene que haber depolarización para que se pueda contraer los sarcómeros adyacentes. Ahora, ¿cómo llega esa depolarización al túbulo T? Esto fue objeto de gran controversia desde que en los 60
Huxley y Taylor encontraron esta evidencia. ¿Mm? Y en los 70 se comenzaron a hacer experimentos de microcinematografía y también más adelante, con pigmentos fluorescentes sensitivos al voltaje, porque uno no puede ver qué ocurre con el voltaje adentro del túbulo T, es muy complicado. Entonces, con pigmentos sensitivos al voltaje, por ejemplo, que es lo que ven en puntos, y esta sería la reproducción se ve que existe un potencial de acción a nivel del túbulo T, porque había gente que no creía que no había potencial de acción a nivel del túbulo T y creían que eran respuestas electrotónicas como las del circuito equivalente que vieron el año pasado, que era lo que se propagaba. Y decían que era eso, porque no podía haber, ¿no? Y se demostró que no, que sí hay potencial de acción a nivel del túbulo T. De hecho, por eso es tan rápida la respuesta. Necesitamos que sea un potencial de acción y que viaje rápido. ¿Sí? Entonces, eso se probó a inicios de los 70. Y eso explicó los experimentos de Huxley y Taylor de los 60, donde indicaba que se necesitaba de polarización en el túbulo T para ver contracción de los sarcómeros adyacentes. Entonces, cuando hay un potencial de acción, se provoca la liberación de calcio en la tríada adyacente. Y acá está entonces, si uno clampea el voltaje, por ejemplo, es decir, cambia el voltaje en la tríada, va viendo cómo se va liberando el calcio cada vez más. O sea que depende de un proceso relacionado al voltaje que está en el túbulo T. Y el potencial de acción lo que hace es cambiar el voltaje y activar eso que siente el voltaje en el túbulo T. A eso se le llamó el sensor de voltaje, a eso que era capaz de sentir el voltaje en el túbulo T. Y no se sabía quién era. ¿Sí? Acá tienen otros experimentos donde se ve cómo aumenta el calcio y luego aumenta la tensión, por ejemplo. ¿Mm? Siempre que aumenta el calcio, un poco después aumenta la tensión porque el calcio debe difundir desde la terminal al mioplasma, donde está todo el resto. Entonces, en el año 73, Schneider y Chandler lo que hacen es bloquear todas las corrientes iónicas que hay en el túbulo T y observan que queda una corriente capacitiva no lineal a la cual llamaron movimiento de carga en el músculo esquelético. Entonces, si hay algo que eso responde al voltaje, ¿no? Entonces, ese movimiento de carga debe venir del sensor de voltaje. Ese es el famoso sensor de voltaje que estábamos buscando antes. ¿Está? Y el área bajo la curva de esto es la carga que se mueve en el sensor de voltaje. ¿Sí? Es cuánta carga se movió por el sensor de voltaje. Y cumple con que hay igualdad entre la carga del on y la carga del off. Lo que se vio es que cuando se comenzaron a hacer experimentos con esto, es que cuanto más carga, más despolarización del sensor de voltaje, esto es la liberación de calcio en el mioplasma, había más liberación de calcio en el mioplasma. Eso se llaman transitorios de calcio. En realidad no es la liberación, es la cantidad de calcio que hay en el mioplasma. O sea que el calcio que hay en el mioplasma está estrechamente relacionado con la cantidad de carga que se movió en el sensor de voltaje del túbulo T. ¿Sí? Y una cosa que se hizo ya en los 80 fue a saber, a partir del calcio que se libera en el mioplasma, se pudo
hacer una deducción matemática del flujo de liberación de calcio puntual de la cisterna terminal y se obtiene el flujo de liberación de calcio de la cisterna terminal. Es decir, de cada uno de los lugares puntuales se enfrentan a el túbulo T. ¿Sí? Esto es el retículo sarcoplasmático. Y fíjense cómo la liberación de calcio ocurre con un pico al principio y luego se apaga. ¿Sí? Esto se puede obtener a partir de esta señal. Entonces, quiere decir que podemos correlacionar ahora el movimiento de carga del sensor de voltaje, ven acá, con la liberación de calcio en la cisterna terminal. Y ven que primero se mueve la carga del sensor de voltaje y luego se puede mover, liberar calcio de ahí. ¿Ven? Acá tienen carga o liberación de calcio. Es decir, que nosotros necesitamos que el potencial de acción venga desde el sarcolema al túbulo T, que mueva las cargas del sensor de voltaje. Todo eso nos están diciendo estos experimentos, para que luego se pueda abrir algo en la cisterna terminal del retículo sarcoplasmático que libera calcio de manera brutal. Hasta ahora, los experimentos nos van indicando eso. ¿Querés preguntar algo? Compañero pregunta, ¿cómo se regula el voltaje? O sea, vos lo que tenés antes de llegar al túbulo T es el potencial de acción viajando. Si no tenés potencial de acción, vas a tener respuestas electrotónicas, tipo circuito equivalente. ¿Y cómo debe ser un nivel de tensión? Pasa eso. Porque si hablamos ahí de que nivel, que la tensión de las fibras no sea por la cantidad de calcio que se libera, ¿cómo controlamos esa cantidad de calcio permanente para generar la tensión adecuada? Cada fibra genera una cantidad de tensión dada. El tema es que vos vas a ir reclutando en el músculo más o menos fibra, pero cada fibra es todo o nada. ¿Sí? Sí, sí. Lo que pasa es que hay fibras que van a descargar y otras no. Es el reclutamiento. ¿Sí? Sí, sí. Está muy bien la pregunta igual. ¿Sí? Bueno, entonces, en resumen, hasta ahora vemos que necesitamos despolarizar el túbulo T, vimos que se libera el calcio intracelular y que eso se activa el aparato contrario. Entonces vamos a tratar de entender la tercera parte, que es los procesos de liberación de calcio por el retículo sarcoplasmático y el aumento de la tensión en el músculo esquelético y las patologías asociadas. ¿Sí? De nuevo tenemos esto para hacernos acordar lo de siempre. Acá tienen túbulo T, la tríada, y vamos a concentrarnos en lo que ocurre en este sector para la liberación de calcio. Van a ver que es increíble el grado de precisión que hay a ese nivel. Pero recién comenzamos a saber eso en los 80. Bueno, estas fueron obtenidas de nuevo por Clara Francini y Armstrong, que fueron las que ustedes vieron las otras micrografías electrónicas que les mostré. Y lo que ella vio en los 80 es que cuando, miren, esta es la tríada, ¿ven? Acá tienen una cisterna terminal, miren un túbulo T, lo colapsado que es y lo chiquito que es. Y acá tienen otra cisterna terminal. Y lo que notaba es que había como unas lesiones electrodensas que protruían de la cisterna terminal hacia el túbulo T. Y el primer nombre con el que vinieron para eso fue pie. Le llamaron los pies. ¿Tá? No me pregunten por qué, pero se les ocurrió porque eran como dos patitas ahí, ¿tá? Que iban del retículo sarcoplasmático al túbulo. Eso es lo único que se sabía hacia los años 80.
Entonces, obviamente que ahí vinieron las especulaciones de cómo podría ser. Esto debería de alguna manera, quizás, ligar con el sensor de voltaje para que se libere el calcio que está almacenado en el retículo sarcoplasmático. ¿Cómo se almacena el calcio en el retículo sarcoplasmático? Porque hay una proteína en alta concentración que se llama calsecuestrina, y eso permite almacenar calcio a niveles milimolares prácticamente. ¿Sí? O sea que hay una enorme concentración de calcio a nivel del retículo sarcoplasmático. También en los retículos endoplásmicos de todas las células en general. E inclusive en otras células hay respuestas que están asociadas con el cáncer y con otras cosas, inclusive con el folding de proteínas que se llama UPR response, que está asociada al estrés. ¿Sí? Para que ustedes vean la trascendencia que tiene todo esto para otro tipo de células también. Entonces, se vio luego que esos pies en realidad corresponden a lo que se denomina receptor de rayanodina. ¿Sí? Ese receptor de rayanodina es un tetrámero de un canal enorme que está ubicado en la membrana de la cisterna terminal del retículo sarcoplasmático. Esto es membrana del retículo, no del retículo. Y que en el extremo N terminal es enorme. Miren lo enorme que es en el extremo N terminal. Y eso es lo que se ve como el pie en la micrografía electrónica. Es enorme. Pero fíjense que normalmente hay 4 de esos pies formando el canal de liberación de calcio. Los receptores de rayanodina son los canales de liberación de calcio que están ubicados solamente en la cisterna terminal del retículo sarcoplasmático. No están en otro lado, solamente están ahí. ¿Sí? Y no son exclusivos del músculo esquelético. Y hay distintas isoformas. ¿Sí? Vamos a ir a ver después que están en varios lados y que hay distintas isoformas también. Entonces, cada monómero tiene 4 segmentos transmembrana, ¿no? Y tiene muchos vectores de liberación. Bien. Y esto se vino a saber 80, 90, más o menos, que lo que había visto Clara Francini Armstrong se correspondía con esta estructura, y obviamente en los 90 se la clonó y se comenzó a descubrir qué era. Pero ya en los 2000, para que vean lo rápido que avanza la ciencia, por eso les decía en el comienzo de la clase todo eso de cómo avanza todo, ¿no? Y de lo rápido que va, se descubrió que un pie tiene el aspecto de lo verde que ven acá. ¿Mm? O sea, esto es la membrana de la cisterna terminal. Acá hay un espacio que se llama unión T. Este es el túbulo T y esto es SR, retículo sarcoplasmático. Y esto es un pie, ¿ven? O sea que esto es un tetrámero de la molécula que les mostré recién y se vio que contacta con 4 de estas cosas moradas que ven acá, y estos 4 moraditos que ven acá son los famosos sensores de voltaje del túbulo T. Y vamos a ver después cómo descubrimos que hay un contacto directo para que cuando llega el voltaje cambia conformacionalmente el sensor de voltaje, lo tironea al RIR. RIR es el receptor de rayanodina y hace que libere calcio. Desde el retículo sarcoplasmático sale calcio, pero fíjense que sale a un espacio de Morontanга, ¿no? Y de ahí tiene que fluir al resto del templado. ¿Mm? Cada uno de estos sensores de voltaje
se vio que es igual a un canal de calcio L. ¿Sí? Que son los canales de calcio por excelencia de las membranas. De hecho, yo he pasado la mitad de mi vida estudiando estos canales de calcio L. Son centrales a nivel del músculo cardíaco, por ejemplo. Y estos son exactamente iguales en muchas cosas, solo que no funcionan bien como canales de calcio y funcionan como sensores de voltaje. Pero se unen por los mismos fármacos. Y el fármaco que se une acá con gran afinidad son las dihidropiridinas, por lo cual a estos sensores de voltaje también se le denomina receptores de dihidropiridinas. ¿Sí? Porque en realidad son bloqueados por las dihidropiridinas como la isonitrina. Y fíjense que un pie contacta con 4, porque el pie es un tetrámero y contacta con 4 de estos sensores de voltaje. Pero la cosa es más complicada. Miren ahora. Esto ya es del 2010, por ahí. Y lo que se vio es que en los mamíferos, estos son los receptores de radianodina en el túbulo T de la cisterna terminal, y miren cómo se aponan, ¿no? Dejan, sin embargo, un hueco acá, pero cuando tiñen esto para ver si hay sensores de voltaje acoplados a ellos, van a ver que solamente, por ejemplo, este tiene solo de arriba y abajo no tiene nada. Y el siguiente no tiene nada. Este tiene, ¿ven? Van diagonal los que tienen. O sea que solamente la mitad de los receptores de radianodina tienen sensores de voltaje acoplados. Y lo que se cree es que la liberación de calcio por estos puede ser que sean atractivos a los que no están acoplados directamente al sensor de voltaje. Pero el evento desencadenante inicial, lo que origina todo, es este acoplamiento directo entre los sensores de voltaje y los receptores de radianodina. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Quienes están online van bien? Sí. Sí. Bien, profe. Bárbaro. Bueno, acá tienen entonces el túbulo T, la cisterna terminal, y acá tienen la calsecuestrina, ¿ven? Que lo que hace es unir calcio. Cada vez que viene calcio se polimeriza, entonces se polimeriza más y más y más y más y más y más, y cuando libera calcio se despolimeriza. Entonces el calcio adentro puede estar enormemente concentrado. Y acá tienen la evidencia en microscopía electrónica de muchas de las cosas que les comenté, ¿sí? Y esta es la organización. El músculo esquelético de mamífero, el receptor de radianodina es el de tipo 1. Y acá tienen ese enfrentamiento que hay con los sensores de voltaje y cómo se está relacionando con la calsecuestrina a ese nivel. Fíjense que la recaptación de calcio no se va a dar en la cisterna terminal, sino que esto va a liberar calcio acá, esto va a venir al mioplasma, pero se va a recaptar el calcio por esto que está acá, que se denomina cerca, que es la bomba de calcio del retículo. ¿Está? La bomba de calcio ATPasa del retículo sarcoplasmático. Entonces hay un continuo reciclaje del calcio intracelular a este nivel. Y se han hecho experimentos para ver qué ocurre con todo esto. Entonces, por ejemplo, si se impide la expresión de los receptores de radianodina,
se obtiene lo que se denominan ratones dispédicos, que también pueden ocurrir en los humanos, pero son letales esas mutaciones, porque fíjense que lo que ocurre es que solo hay sensores, pero sin ningún tipo, no hay nada que libere. ¿Tá? Por lo tanto, no hay contracción muscular, muerte. ¿Sí? Y en estos casos, por ejemplo, puede haber también ratones que carezcan de los sensores de voltaje, ¿no? Algunos se llaman digénicos y otros se llaman dispédicos. Vamos a pasar, pero para que vean cómo se desorganiza. Fíjense que el calcio desde el interior sale por el canal y luego se distribuye como por una especie de chimenea hacia la unión TSR. Acá tienen el sensor de voltaje que contacta y fíjense cómo el magnesio cumple un rol inhibitorio bastante importante en este y que también el calcio puede contribuir a que se active el receptor de radioanodina. Y básicamente va a haber, bueno, esto es lo que ocurre en reposo con 100 nanomolar, donde está todo apagado, y esto es lo que ocurre activo con 1,35 milimolar, donde está todo con alto calcio. Sale desde acá hacia donde están los elementos contráctiles y se une, pero eso lleva cierto tiempo. Fíjense que puede llegar, como el espacio es tan chiquito, si uno mide el calcio ahí, puede llegar a ser de 1 milimolar, porque es mucho calcio concentrado brevemente en ese espacio. ¿Está? Y acá, en reposo, es de 100 nanomolar. Todo esto, obviamente, pasar de acá hasta acá, cambiar las proteínas, todo eso lleva tiempo. Entonces, como lleva tiempo, el aumento de tensión se ve como filtrado respecto a todo el cambio del calcio que se ve. Fíjense que hay 3 grandes tipos de receptores de radioanodina. El RIR1 se encuentra en el músculo esquelético. El RIR2 está en el músculo cardíaco. Lo vamos a estudiar en las clases que vienen. Y ese es muy, muy sensible al calcio. Por eso el mecanismo de acoplamiento del músculo cardíaco es de liberación de calcio inducida por calcio. En cambio, este es un acoplamiento directo que depende del voltaje y cambio conformacional del sensor de voltaje asociado al receptor de radioanodina tipo 1. Y está el RIR3, que es muy abundante en las neuronas y en el cerebro, por ejemplo. Están las sinapsis. Toda la plasticidad sináptica está asociada a cambios a veces de la modulación de calcio por RIR3. Parte de la respuesta de plasticidad sináptica, ¿no? Y fíjense que se encuentra también en un músculo que es importantísimo para nosotros. Y ese que es el diafragma. No tiene RIR1, tiene RIR3. ¿Sí? Cuya sensibilidad es distinta. Entonces, si vamos a ver la sensibilidad al calcio entre RIR1 y RIR2, que es el cardíaco, fíjense que el cardíaco cambia la probabilidad de apertura enormemente con el cambio del calcio. Y cambia menos el RIR1. ¿Tá? Aunque ese poquito podría ser lo que explique que los que no están enfrentados al sensor de voltaje se puedan abrir por ese. Y este experimento indicó
dada esa diferencia que hay entre el cardíaco y el esquelético, se hizo en el año 89-90. Entonces, a Kurbin, Numa, Tanabe y compañía, se les antojó tomar un canal de calcio. Yo les dije que era muy parecido el sensor de voltaje con el canal de calcio cardíaco, ¿no? Y el canal de calcio cardíaco tiene algunas características. Entonces, fíjense que acá tenemos, digamos, que se llama PCAC6, es el músculo esquelético nativo y tiene la característica de que con 0 calcio, como le importa el voltaje solo y no le importa la entrada de calcio, se va a contraer. Y si se bloquean los canales de calcio con cadmio, también se van a contraer. ¿Ven? Ese es un bloqueo con cadmio, 0,5 cadmio. Acá también se contrae. Entonces, esto es todo ese sensor de voltaje wild type. ¿Está? Si yo tengo el canal de calcio cardíaco, veo que las características son que solo se contrae cuando hay calcio en el medio extracelular con Ringer, pero si yo extraigo el calcio no hay contracción y si bloqueo el canal de calcio no hay contracción. Ahora yo puedo mezclar los dos. ¿Está? Puedo hacer quimeras. Entonces hicieron una quimera donde pusieron todo lo que está en la parte de la membrana acá, es esquelético, y dijeron, bueno, vamos a empezar a ponerle cada una de las partes intracelulares a esto que es cardíaco, perdón, esto todo que es cardíaco, vamos a empezar a ponerle todas las partes intracelulares esqueléticas a ver si expresamos eso y logramos tener un acoplamiento de tipo esquelético. Si nosotros encontramos el lugar en que contacta el sensor de voltaje con la liberación de calcio, vamos a tener que tener un acoplamiento de tipo directo. ¿Se entiende? Entonces, era obvio que tenía que contractar los sectores más extensos intracelulares, que son los que están en negro fuerte acá, y son todos parte del sensor de voltaje esquelético. Cuando cambiaron los 4, el resto de todo cardíaco, el resto de toda la quimera, ¿sí? Lo que está en negrito fino, es cardíaco. Y cuando cambian los 4, sorpresa, se volvió, cambiando esos 4, el músculo se vuelve de tipo esquelético en la contracción, que es el patrón que sigue el de arriba. O sea que alguno de estos 4 tiene la información de contacto para el contacto directo con el canal de liberación. ¿Quién de los 4 es? Entonces hay que hacer ahora quimeras por cada uno de los 4 segmentos. A ver cuál es el que recupera. Sí. Ahí está, ahora vamos a ver eso. Muy bien. Fíjate que reemplazaron el primero y no ven que haya una contracción de tipo esquelético. Reemplazan el segundo y no ven. Reemplazan el cuarto y tampoco ven, pero reemplazan el tercero que se llama loop 2, 3, porque son repeticiones 2 y 3 acá, y ahí reaparece. Entonces el sector del sensor de voltaje que toca con el canal de liberación es el loop 2, 3. Y eso lo sabemos desde el año 90. ¿Sí? Entonces, el resumen de esta clase, y ahora les voy a hablar algo de patología, el resumen de esta clase es, hasta ahora, que de lo que vamos viendo, es que va a tener que haber un potencial de acción que viene por el sarcolema, se introduce en el túbulo T, y ahí cambia la conformación
del sensor de voltaje, y esto a su vez cambia a través de contacto directo lo que ocurre con el canal de liberación de calcio del retículo sarcoplasmático. Se libera calcio, ese calcio que se libera interactúa con la troponina, como ya vimos. Esto lleva tiempo y por eso ustedes van a ver que acá tienen la señal eléctrica, esta es la señal de liberación de calcio, esto es el calcio unido a la troponina, que lleva tiempo, y luego tienen el aumento de tensión que está filtrado respecto a la señal de calcio. Y fíjense que al final lo que ocurre es que la bomba de calcio recapta el calcio para el retículo sarcoplasmático y se está reciclando continuamente ese calcio. ¿Sí? Entonces, estos son, en definitiva, los eventos que están teniendo en cuenta acá. Para terminar la clase, les voy a hablar algo de patología de esto. Profe, una pregunta. Perdón. Sí, En el video decía como que tenía que distribuirse el calcio homogéneamente hacia la banda A, ¿no? Del sarcómero. ¿Puede ser? sí, sí, Está. es correcto. ¿Tenías alguna duda en particular respecto a eso? No, como no lo habías mencionado, capaz que estaba mal o algo y lo había notado mal. Pero era No, eso. está A ver si bien. estaba bien. Sí, sí. Gracias. Sí. Bueno, la hipertermia maligna, miren, es una patología que se puede llamar también de manera como sinónima, como el terror del anestesista. ¿Sí? Es el terror de los anestesistas, que ahora por suerte hay tratamiento. Pero cuando surgió todo esto, no había tratamiento. Entonces, ¿en qué consiste esta patología? Es una respuesta hipermetabólica cuando hay agentes de anestesia inhalatorio, como ser el alotano, el sevoflurano, el deflurano, que raramente puede ser provocado también por ejercicio y calor, ¿tá? Pero lo que consiste es que básicamente hay un estado de hipercontracción y de un aumento enorme de la temperatura por encima de los 43 grados. A veces llegan a 44 grados, 45 grados, los tipos se queman prácticamente. ¿Tá? Por eso es hipertermia maligna, no le pueden bajar la temperatura de tan alta que es. ¿Y por qué ocurre todo esto? ¿Por qué ocurre todo esto con todas las armas? Porque quien está atrás son mutaciones del RIR1, que lamentablemente se ven de manera relativamente frecuente en la población. ¿Está? Entonces, hay mutaciones en el receptor de ranodina tipo 1 que hacen que se abra de manera bastante importante cuando se lo somete frente a los anestésicos inhalatorios. Acá tienen, por ejemplo, la respuesta frente al anotano, al isoflurano, ¿tá? La liberación de calcio aumenta muchísimo, y si se libera tanto calcio y no puede parar de liberarse calcio, ¿qué va a pasar con la contracción? Se pasa contrayendo, y si se contrae mucho, ¿qué pasa con el calor? Aumenta muchísimo, y no pueden parar de que el tipo se contraiga, el calor sigue mantenido por allá arriba. De tal manera que en la antigüedad estos tipos se morían, básicamente cuando los sometían a estos anestesios. Entonces fue importante darse cuenta de todas estas cosas para evitar muertes en los anestesios, porque antes se morían. Entonces, por suerte se descubrió un agente que es capaz de bloquear con especificidad al RIG1, que es el dantroleno, y hoy día hay solo un 10% de muertes por hipertermia. Entonces, cuando ocurre algo de esto, hay que bloquear al receptor de ranitidina, pero hay que hacerlo
en concentraciones adecuadas, porque si lo bloquean también de más, también lo pasan para el otro lado, ¿tá? Entonces, la succinilconina, por ejemplo, que es un estimulante a nivel de la liberación de acetilcolina, puede agravar, pero no desencadenar la hipertermia maligna. Y eso lo pueden ver en estas de acá abajo. Acá tienen la succinilconina y se ve que agrava, en caso del alotano, agrava la hipertermia maligna, pero no la puede desencadenar. Y también hay otra patología que se llama el Central Core Disease, que no se entiende muy bien, pero que está relacionada a patología del RIP1 y que consiste en una degeneración central de las fibras musculares que ocurren en adultos jóvenes y que comienzan a quedar débiles, ¿tá? Y es que por alguna razón que no se comprende bien, cuando el RIP1 comienza a fallar esas mutaciones, carece de mitocondrias en el eje longitudinal. Se comienzan a morir todas alrededor de los 17 años. Esa es otra patología que hay. Y cuando se fue a mirar el RIP1, que es el que está acá, se ve que en general la mayor parte de las mutaciones que se han descrito una enormidad, porque esto es un tema que se ve relativamente frecuente, desgraciadamente, están agrupadas en 3 grandes lugares, y como están agrupados en algunos lugares, se denominan hotspots, los lugares donde más se agrupan, ¿sí? Y estas cosas obviamente que se transmiten, muchos de ellos de manera autosómica recesiva, pero nadie sabe que tiene esto hasta que se somete a la anestesia, ¿tá? Así que bueno. Y el tema por el cual muchos de estos casos liberan más calcio del que deben es porque normalmente el magnesio ejerce un efecto inhibitorio. Yo les había mostrado eso. Y cuando mutan muchas de estas cosas, la inhibición que normalmente ejerce el magnesio, ¿tá? Bye bye, se fue. ¿Sí? Entonces, comienza a liberar el calcio a lo bobo. No hay inhibición por magnesio. Y lo hace cuando se lo somete a los anestésicos inhalantes. Bueno, y eso es más o menos lo que les quería contar en la clase de hoy, que terminamos a tiempo, por suerte. Así que bueno, muchas gracias por venir, tanto presencial como virtualmente. Y más tarde les cuelgo la clase esta y les anuncio la del viernes. ¿Está? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. 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 Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a Hasta ustedes. luego. Chao, chao.